Pues yo he trabajado en 2 ocasiones con Línea de Sombra, haciendo en la primera ocasión un texto de Anthony Nilsson, dramaturgo inglés me parece, una obra muy interesante que se llama El Censor, dirigida por Jorge Vargas, producida por Línea de Sombra. Y actuábamos en ella Laura Almela y yo. Después de eso hicimos una obra donde también estaba Laura Almela y Mauricio Jiménez actuando. Y la obra se llama Demonios, de un dramaturgo, creo que es, no sé, de los países nórdicos, no sé si es sueco, noruego, que se llama Lars Noren. También una obra muy interesante. Y bueno, pues esos 2 trabajos son los que yo realicé con Línea de Sombra. Bueno, a mí me interesaba mucho. Yo ya conocía a Jorge, lo había conocido anteriormente de un trabajo que yo hice con Rodolfo Obregón, cuando Rodolfo Obregón estaba en Querétaro, dirigiendo la compañía de la universidad. Yo hice con Rodolfo Obregón allá un voice, del cual Jorge se encargó de la parte corporal, física corporal, de expresión corporal del grupo. Ahí nos conocimos. Después, más adelante coincidimos aquí en que él estaba, pues creo que había formado junto con Alicia Laguna el grupo, y habían puesto ellos, creo que 1 o 2 obras anteriormente. Creo que una de Lars Noren también, desde que hizo Demonios, con el que Laura y yo trabajamos, de esa obra, de ese mismo autor. Y no sé si la tercera fue El Censor, ¿no? Y a mí me había interesado mucho alguna vez tuve oportunidad de platicar un poco con él y toda la idea que él tenía del teatro corporal, ¿no? Él tenía una idea del teatro del cuerpo, así le llamaba, no sé si ahora ya cambió de nombre, porque ha ido evolucionando en su búsqueda, ¿no? Pero en aquel momento él decía teatro del cuerpo, y era una cuestión donde el actor no simplemente interpretaba el personaje como pues, tradicionalmente, ¿no? Se acostumbra a que te aprendes el texto, te montan la obra, sino había una búsqueda fundamentalmente a partir de la acción física, como un medio de expresión también, que formaba parte junto con el texto mismo del dramaturgo, pues de un lenguaje que se conjugaba con ese texto dramatúrgico, ¿no? Y entre estas 2 cosas se creaba un metalenguaje, digamos, que expresaba una tercera cosa. Y pues fue muy interesante en ese momento, ¿no? Ahora ellos han avanzado muchísimo en este campo. Yo hace mucho que ya no trabajo con ellos, pero estoy al tanto de sus experimentos y de las cosas que hacen. Pero en aquel momento para mí fue muy, muy, muy interesante porque me permitió explorar cosas desde la corporeidad o desde el cuerpo del actor que no había explorado de esa manera, quizás de otras, un poco más elementales, pero la forma en que Jorge lo hacía, pues tenía un interés muy, muy importante, muy particular. No las vi, pero por lo que he platicado con Jorge, que hemos coincidido en algunas muestras, por ejemplo, de teatro y eso, no sé, que está muy interesado en crear un teatro que ya va más allá del texto escrito, ¿no? Es un teatro que surge mucho a partir de la improvisación. O sea, no estoy diciendo cosas que yo he visto, sino cosas que he platicado con él, ¿no? A partir de una temática social, fundamentalmente, ¿no? Como Amarillo, que habla de esta cuestión de la explotación y de la migración y estos temas muy, muy actuales, ¿no? O como Baños Roma, del entorno social de un personaje determinado en una ciudad, ¿no? Me parece que es Tijuana, no sé en dónde sucede. Juárez, ¿no? En Juárez, ¿no? Que es una ciudad también emblemática
a nuestra historia reciente de este país, que es terrible en ese sentido, y Jorge está como muy metido en eso, yo sé, y él en la muestra anterior que estuvimos en Campeche, coincidimos allí en una mesa redonda que hubo con algunos directores y esto, hablaba de que su teatro es un teatro tan inmediato, tan del momento, que incluso lo que acaba de hacer ya no le funciona al espectador ni a él mismo como discurso, ¿no? Porque lo que él quiere hacer, eso es lo que yo platicaba con él, ¿no? Lo que él quiere hacer o lo que está haciendo es un teatro del momento, un teatro de contenido muy social, que tiene que ver con problemáticas que están sucediendo en un momento determinado, y que una vez que se trabaja sobre esa cuestión en específico, pues la realidad cambia, y entonces el teatro se tiene que adaptar a ese cambio de la realidad, ¿no? Y porque si no empiezas ya a hacer como representaciones de algo que fue, de lo que ya pasó, al menos así era como yo lo entendí, que me lo explicaba, ¿no? Y decía, en este momento ya Amarillo resulta un poco, me resulta un poco como caduco, sí, porque la problemática del migrante, con todo lo que ha pasado, en fin, los asesinatos y tantas cosas que pasan todo el tiempo, incluso la cuestión de los migrantes ha cambiado de como la veía cuando estaba con Amarillo a como está hoy. En fin, él decía ese tipo de cosas, ¿no?